Un hombre sin hogar rezó toda la noche frente a una iglesia. Al día siguiente encontró un mensaje que decía: antes de empezar me gustaría que me siguieses y que comentases de dónde nos estás viendo, gracias. Carlos nunca imaginó que su vida daría un giro tan drástico. Había sido un hombre común, viviendo en una pequeña ciudad, llevando una vida sencilla pero digna. A sus 42 años, trabajaba como obrero en una fábrica de muebles. Su salario no era alto, pero era suficiente para pagar el alquiler de un modesto apartamento y cubrir sus necesidades. No tenía lujos, pero tampoco los necesitaba. Se sentía cómodo en su rutina. De alguna manera, creía que, aunque la vida no le había dado grandes oportunidades, al menos había encontrado un ritmo en el que podía mantenerse a flote. Sin embargo, la vida, implacable, tiene formas de desbaratar incluso las rutinas más seguras. Todo comenzó cuando la fábrica anunció que tenía que reducir personal. La empresa, que llevaba años enfrentándose a una crisis, había caído en números rojos. Carlos fue uno de los primeros en ser despedido. Nunca fue el más productivo ni el más cercano a los supervisores, y aunque sabía hacer bien su trabajo, no tenía cualificaciones que lo hicieran indispensable. Al principio, no lo tomó tan mal. Pensó que, como en otras ocasiones, encontraría otro trabajo rápidamente. No sería fácil, pero creía que con esfuerzo lo lograría. Durante las primeras semanas, buscó empleo incansablemente. Cada mañana, se levantaba temprano y recorría las calles en busca de cualquier anuncio o lugar que necesitara trabajadores. Iba a entrevistas y dejaba solicitudes, confiado en que pronto llegaría una nueva oportunidad. Sin embargo, el tiempo pasaba, y las respuestas nunca llegaban. Mes tras mes, las puertas se cerraban frente a él. No importaba cuántas solicitudes enviara ni cuántas entrevistas tuviera, la situación económica del país era crítica, y los trabajos escaseaban. Los meses pasaron, y los ahorros de Carlos comenzaron a agotarse. Al principio, había logrado mantener una actitud optimista, pero poco a poco, la desesperación empezó a invadir su vida. Primero tuvo que reducir gastos, dejó de comprar ciertas comidas, luego de pagar la televisión, el gas, y más tarde, incluso la electricidad. Cuando dejó de poder pagar el alquiler, su casero, aunque comprensivo al principio, no tuvo más remedio que desalojarlo. A Carlos le dolió profundamente tener que empacar sus pocas pertenencias en una mochila y abandonar el lugar que había llamado hogar durante años. Así fue como Carlos se encontró en la calle, un lugar donde nunca pensó que estaría. Las primeras noches fueron especialmente duras. Dormir en un rincón, con la incertidumbre de no saber si sería atacado, robado, o simplemente expulsado de algún sitio, lo llenaba de temor. Se había quedado sin opciones y lo peor de todo, sin esperanza. Los días se convirtieron en una constante lucha por sobrevivir. Pasaba las horas buscando algún trabajo temporal, cualquier cosa que le permitiera conseguir unas monedas para comer. Algunas noches lograba encontrar un refugio donde dormir, pero la mayoría de las veces se conformaba con cualquier rincón tranquilo de la ciudad. Poco a poco, Carlos empezó a sentir que la gente ya no lo veía. ¿Se había vuelto invisible? Las personas pasaban junto a él sin mirarlo, como si no existiera. Esa sensación de abandono, de ser ignorado por el mundo, lo fue desgastando. Pero lo peor de todo no era el hambre ni el frío, sino la soledad. Había perdido contacto con los pocos amigos que tenía, y su familia vivía en otra ciudad, distante tanto en kilómetros como en afecto. No quería llamarles ni preocuparles, así que enfrentaba su situación solo. Una fría noche de invierno, Carlos caminaba sin rumbo fijo, con las manos metidas en los bolsillos de su chaqueta desgastada, intentando protegerse del viento cortante que le azotaba la cara. No había encontrado un lugar para pasar la noche, y el frío era tan intenso que sentía que su cuerpo apenas respondía. Deambulaba por una parte más tranquila de la ciudad, cerca de un parque donde algunos vagabundos solían reunirse para compartir algo de comida o simplemente calor humano. Mientras caminaba, al pasar por una calle poco transitada, se detuvo frente a una iglesia. La iglesia era una construcción imponente, de piedra gris y con grandes vitrales que reflejaban la tenue luz de las farolas.
La cruz en la cima de la torre parecía destacar contra el cielo oscuro y despejado de esa noche helada. Carlos la había visto muchas veces cuando todavía tenía un hogar, pero nunca había entrado. No era un hombre particularmente religioso, había crecido en una familia católica, pero con el tiempo se había distanciado de la fe, como muchos otros. Sin embargo, esa noche, algo en su interior lo hizo detenerse frente a las grandes puertas de madera. La iglesia estaba cerrada, como era habitual a esas horas. Pero Carlos, agotado física y emocionalmente, se dejó caer en los escalones de la entrada. El frío del suelo le calaba los huesos, pero estaba tan cansado que ni siquiera lo notaba. Se envolvió en su chaqueta raída, intentando protegerse del viento, y, sin saber por qué, miró hacia el cielo, que se extendía oscuro y sin estrellas. No recordaba la última vez que había rezado, pero esa noche, desesperado, decidió intentarlo. Cerró los ojos, y las primeras palabras de su oración surgieron torpes. No sabía exactamente qué decir, o si alguien lo escucharía, pero lo intentó de todas formas. Su voz era apenas un susurro en la soledad de la noche. Dios, empezó, con la voz temblorosa, no sé si estás ahí, no sé si me escuchas. Sé que he estado lejos de ti por mucho tiempo, y sé que probablemente no tengo derecho a pedirte nada. Pero ya no puedo más. Estoy cansado. Solo. Si puedes escucharme, si estás ahí, por favor, dame una señal. Solo una señal de que no estoy completamente solo en esto. Carlos se quedó en silencio, dejando que el viento llevara sus palabras. No sabía si su oración llegaría a algún lugar, pero en ese momento, no tenía nada más a lo que aferrarse. Se quedó sentado en los escalones, con la cabeza gacha, y dejó que el agotamiento lo venciera poco a poco. Entre el frío y el cansancio, su cuerpo se rindió y cayó en un sueño inquieto. Cuando despertó al amanecer, el sol comenzaba a iluminar las calles desiertas de la ciudad. El frío seguía presente, y Carlos sintió sus articulaciones entumecidas por haber dormido en los escalones de piedra. Se frotó los ojos, tratando de despejarse, y fue entonces cuando notó algo extraño a su lado. En uno de los escalones, justo junto a donde él había estado durmiendo, había un sobre blanco. Era pequeño, pero estaba cuidadosamente colocado, como si alguien lo hubiera dejado allí a propósito. Carlos lo miró, desconcertado, preguntándose si era real o si estaba imaginando cosas. Después de todo, había estado solo toda la noche, o al menos eso creía. Con las manos temblorosas, tomó el sobre y lo abrió con cuidado. Dentro, encontró una hoja de papel doblada. Su corazón latía con fuerza mientras la sacaba y comenzaba a leer. Lo que encontró lo dejó sin aliento. No estás solo. Tu fe ha sido escuchada. El camino será duro, pero la luz siempre brilla, incluso en la oscuridad más profunda. No te rindas, sigue adelante, alguien te guiará. Carlos leyó esas palabras una y otra vez. No podía creer lo que estaba viendo. ¿Quién había dejado ese mensaje? ¿Era una coincidencia? ¿Una respuesta a su oración? Miró a su alrededor, buscando alguna pista, pero la calle estaba vacía. Nadie más parecía estar cerca. Las puertas de la iglesia seguían cerradas. Todo parecía tan misterioso, tan irreal, pero el sobre estaba ahí, el mensaje era claro, y, por primera vez en mucho tiempo, sintió que alguien lo había escuchado. No podía explicar lo que había sucedido, pero algo dentro de él empezó a cambiar. El peso abrumador de la desesperación que había cargado durante tantos meses comenzó a aligerarse, aunque fuera solo un poco. Guardó el sobre en su bolsillo, sintiendo una extraña mezcla de alivio y confusión. Aún no sabía qué significaba todo aquello, pero sentía que de alguna manera no estaba completamente perdido. Con el sol ya más alto en el cielo, Carlos se levantó de los escalones y comenzó a caminar, con el sobre aún en el bolsillo de su chaqueta. Sin un destino claro en mente, vagó por las calles de la ciudad, pero esta vez con una sensación diferente. Algo en el mensaje le había dado fuerzas. Las palabras resonaban en su cabeza: sigue adelante, alguien te guiará. Horas después, mientras recorría una avenida, se encontró con una pequeña organización benéfica que estaba repartiendo desayunos a personas sin hogar.
Carlos se acercó, movido por el hambre y la curiosidad. Recibió un plato de comida caliente y, al sentarse a comer, comenzó a conversar con una de las voluntarias. Era una mujer de mirada cálida, de unos 40 años, llamada María. Carlos le contó su situación, y ella no escuchó con atención. Después de un rato, María lo miró, con una sonrisa, le dijo: «Estamos buscando a alguien que nos ayude en el centro. No es mucho lo que podemos pagar, pero es un trabajo honesto. Si te interesa, puedes venir mañana». Carlos se quedó sin palabras por un momento. ¿Podía ser esto lo que el mensaje insinuaba? ¿Era esta la ayuda que tanto había pedido? Aunque no estaba seguro, decidió aceptar la oferta. Quizás no era la solución definitiva, pero era un comienzo. Una oportunidad. Una puerta que se abría después de tanto tiempo. Esa noche, Carlos volvió a la iglesia. Se quedó de pie frente a los escalones, mirando las imponentes puertas de madera cerradas. No tenía la intención de pedir nada esta vez. Solo quería dar las gracias. Aunque su vida no había cambiado de manera drástica, sentía que algo había despertado en su interior. La chispa de esperanza que tanto había anhelado ahora estaba encendida. El camino seguía siendo difícil, pero ya no se sentía solo. El mensaje seguía resonando en su mente, dándole fuerzas para enfrentar lo que viniera. Sabía que aún le quedaba mucho por recorrer, pero ahora creía que, de alguna manera, había una luz que lo guiaría en la oscuridad. Y esa luz, aunque tenue, era suficiente para seguir adelante.